Amigos, existe otra pandemia que viene aterrorizando el mundo desde siglos, cuyas cifras siempre están al punto más alto de la curva. Esta es la violencia intrafamiliar. Miren, desde que nosotros volteamos el enfoque de las calles al hogar, miles de mujeres se han visto obligadas a vivir el aislamiento con sus agresores, dentro de las cuatro paredes de la violencia. Desde que se decretó el aislamiento preventivo el 8 de abril del 2020, se ha subido a un 91% la cantidad de mujeres que han llamado a denunciar este delito que se han visto en el año anterior. Entonces me preguntarán, ¿qué es la violencia intrafamiliar? ¿Y cómo sé si la situación que yo estoy viviendo hoy en día me hace víctima de este flagelo? Bueno, hay muchas clases de violencia, pero la más conocida es la violencia física. Esta es la que agrede el cuerpo de la víctima a través de bofetadas, golpes, puños, patadas, etc. Pero existen otras clases de violencia. De hecho, la violencia psicológica es una que es menos conocida y más común. Esta se trata de aquellas actitudes contra la víctima que las menosprecian, la descalifican, las insultan y las hacen sentir menos, como si valieran nada, inseguras. Pero entonces, ¿cuál es el papel del Estado colombiano ante el panorama de la violencia intrafamiliar en la nación? Lamentablemente, aunque sí existan políticas públicas, marcos legales, proyectos, programas para la prevención, el control y la sanción de la violencia intrafamiliar en Colombia, estas son muy débiles y poco eficaces en su implementación y en la práctica. En el 2018 y el 2019 yo hice un estudio en las distintas comisarías de familia en diferentes municipios y departamentos del Estado colombiano, encuestando, entrevistando no solamente a los funcionarios encargados de esta situación, sino también a las víctimas que habían acudido a la línea y a la ruta de atención para hacer valer sus derechos, sentirse seguras y protegidas de sus agresores. Y sí, lamentablemente hay una brecha existencial entre lo dicho en la ley y lo puesto en práctica para la protección de estas víctimas. Por esto hago un llamado al Estado colombiano para que se implementen las directrices necesarias para asegurar el seguimiento de esta situación, para hacer un acompañamiento de seguridad y para separar al agresor con el fin de proteger a la víctima y a su vida. Necesita existir un acompañamiento de atención permanente durante las 24 horas del día que garantice a las víctimas seguridad de su victimario. El Estado debe jugar un papel decisivo y definitivo frente al flagelo de la violencia intrafamiliar, emitiendo medidas de prevención, control y sanción acorde a las situaciones específicas de cada víctima, que recurre pues a estas entidades en su momento más vulnerable, con el fin de recibir auxilio durante estos momentos para hacer valer sus derechos. Entonces yo les hago esta pregunta. Si efectivamente la vacuna para el COVID-19 es quédate en casa, ¿cuál y cuándo se implementará la vacuna para la violencia intrafamiliar?